No se trata de una religión, sino se trata de una relación. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, qué alegría. Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Y ahora quiero compartir un fragmento que está escrito en la segunda parte del superlibro, en el Nuevo Testamento, una carta que enviaba Pablo a la gente de Roma, a los primeros cristianos que estaban en Roma, a los romanos. Te voy a leer según la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que tiene un lenguaje muy comprensivo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy. Romanos capítulo primero, ahí nomás donde arrancaba Pablo saludando a todos los romanos o a la gente de Roma. En esa carta a los primeros cristianos romanos, el capítulo 1, versículo 16, tiene un lindo fragmento para compartir esta mañana y deseo que sea de beneficio, que lo puedas atesorar, que puedas arrancar la semana con esto. Muchos por ahí se avergüenzan, ¿no?, de hablar de Jesús, porque lo pueden tildar del religioso, y entonces se esconde detrás de algo que le hizo tan bien. Muchos creemos en Dios, conocemos los beneficios que nos da Dios, los beneficios de ser hijos, de ser parte, lo conocemos de una manera especial a Él, pero no compartimos, somos realmente egoístas, algo que nos hace bien a nosotros, tenemos vergüenza de compartir porque por ahí podemos ofender el credo del otro, porque creemos o por ahí pensamos, van a pensar que nosotros le queremos cambiar de religión, y muchas veces escuchamos esa palabra: yo nací así y voy a morir así. Yo nací radical y voy a morir radical. Nací peronista, voy a morir peronista. Y no dejamos otra opción. Nací católico, voy a morir católico. Nací evangélico, lo voy a terminar así. Y creemos que sobre esto, cuando uno habla de Dios, que sobre el cambiar de postura. Y siempre digo en arrancando el día que no se trata de una religión, sino se trata de una relación. No se trata de ser parte de un grupo de personas que piensan de la misma manera, sino de ser parte de un mundo que conoce a Dios y tiene una relación con Dios, sacando la casta religiosa, como dice uno por ahí, sacando por ahí lo que tanto nos hace daño, ¿no?, que es el sectarismo religioso. ¿Sabe qué lindo y qué libre uno se siente cuando no dependés de una ideología religiosa, sino que conociste a Cristo, que conociste a Dios, y estás mucho más allá de cualquier ideología religiosa, de aquellos que te prohíben todo, cuando Dios nos hizo libre, cuando nos llamó a libertad, de aquellos que ponen palo en la rueda de aquel que quiere llegar al cielo. Todos los días en el local nos visitan gente y por supuesto hablamos de esta relación linda que tenemos con Dios. Y por ahí me doy cuenta que muchos ponemos trabas y nuestros hijos, por tanta traba que hemos puesto, por prohibiciones humanas que no tienen nada que ver con la relación que uno puede tener con Dios,
no quieren saber nada, no lo quieren conocer a Él porque lo ven como si fuera un dios, un ogro, ¿no? El Dios que prohíbe todo, el que está con la vara mirándonos desde arriba a ver dónde metemos la pata para pegarnos fuerte en las piernas, como hacía mi mamá. ¿Dónde metemos la pata? A ver, y ahí nos pega. Pero Dios no es así. Pablo decía en el versículo 16 del primer capítulo: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. O sea, Jesús dijo que Él vino a los suyos y los suyos, o Juan dijo que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron en ese tiempo, pero a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados, de ser hijos, el poder de ser hijos de Dios, aquel que lo recibe a Jesús. Y Él vino para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente, y también para nosotros, aquellos que llegamos a conocerlo y a creer en Él. Pero arranca este texto diciendo o hablando de una buena noticia. No me avergüenzo, decía Pablo, de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? ¿O qué es la buena noticia? La buena noticia es el Evangelio. Jesús dio un mandato a los discípulos antes que se fuera y dijo: vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Un mandato de Cristo. Y nosotros pensamos que Evangelio es una religión, que el Evangelio es una religión. Nosotros pensamos que el Evangelio forma parte de un sector de gentes religiosas que son diferentes a los católicos quizás, ¿no? Que tienen otras costumbres, otras maneras de ver a Dios o de adorar a Dios. Y entonces se ponen una barra entre diferentes denominaciones religiosas, cuando Jesús no vino a armar ninguna religión. Él no vino a crear una religión. No hay documentos sobre eso. No hay documentos sobre que Jesús vino y dijo: hagamos una iglesia y que la gente lo siga. Puedo nombrar miles de denominaciones o hasta instituciones oficiales religiosas, y todas se manejan tras la palabra de Dios, ¿no? Tras la Biblia, pero resulta que Jesús no vino a crear una institución religiosa. Él vino a dar una buena noticia de parte de Dios, del cielo, y esa buena noticia Él lo dio durante el tiempo de su ministerio, y cuando muere y resucita, Él le dice a los muchachos que estaban con Él: vayan y lleven esta buena noticia. Evangelio significa buena noticia. No sé cómo sería personas que llevan esta buena noticia. Es fácil decir evangélicos, buenos noticiosos serían. Él lo dijo perfectamente y muy claro: vayan y lleven esta buena noticia hasta el fin del mundo. La misión que Él vino a hacer, Él cumplió, pero se extiende hacia mi persona, hacia la tuya, aquellos que conocimos y comprendimos. Y Pablo lo decía así, más allá que Pablo no llegó a conocerlo a Jesús personalmente, como Mateo, como Lucas, como Pedro, como Juan, Jacobo. No lo llegó a vivirlo, porque cuando Jesús muere, resucita, los primeros cristianos que están escritos ahí en Hechos de los Apóstoles, había un muchacho que se llamaba Esteban, fue el primer mártir, lo mataron a él a pedrada por creer y predicar esa buena noticia. Y mientras lo apedraban, los muchachos tenían calor por el ajetreo de levantar piedra y tirar hacia ese hombre. Y entonces las túnicas, los sacos, las camperas que tenían,
le pusieron junto a un muchacho que se llamaba Saulo, a los pies de Saulo para que lo cuidara mientras ellos seguían tirándole piedra a Esteban. Este muchacho Saulo vio eso, creció con eso, se preparó para seguir con eso, y fue un soldado romano, fue un centurión romano, alguien que estaba a cargo de muchos soldados después, alguien que había estudiado mucho las escrituras y tenía mucho celo y odiaba a los cristianos, porque él creía que el Cristo, ese Jesús, no había resucitado, que ese Cristo que decían los cristianos no era el verdadero Cristo que ellos estaban esperando. Hasta que en una oportunidad, caminando hacia Damasco, camino a Damasco, porque era un hombre grande siendo soldado, iba a prender a los primeros cristianos, a torturarlos, a matarlos, y tiene un encuentro con Dios en el camino, donde se cae del caballo, hay una luz resplandeciente y una voz que él escucha, que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y esa voz contesta: soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de eso está en Hechos capítulo 8. Ahí está la historia. A partir de eso cambia la historia de Saulo. Queda ciego, es curado, es enseñado, pero Dios mismo lo llama. Fue el último apóstol. Después de él ya no hay apóstol. Están los modernos, por supuesto, que nacieron después desde el 2001 en adelante, porque en toda la historia cristiana no había apóstoles. Los últimos y los que nombra la Biblia son esos 12. Y Pablo fue uno de ellos. Él mismo decía que él no merecía ser apóstol, que era un abortivo. Pero Dios en su misericordia lo trajo y se presentó ante él. Uno de los requisitos de ser apóstol era haber visto a Jesús. Y Pablo lo vio. Además, en Corintios él habla de lo que he aprendido de él. Y después muchas veces él dice: se presentó ante mí. Uno de los requisitos de ser apóstol. Hoy vemos apóstoles por todo lado. Hay una apostolitis en algunos sectores religiosos. Pero la verdad es que los apóstoles, el último fue allá, Don Pablo, el que está escrito en la Biblia. Y ahí se termina. Y él decía: no me avergüenzo de esta buena noticia. En una versión más antigua dice: no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es esa que Dios envía a Jesús para pagar la deuda que nosotros teníamos con Él. Entonces, Él escribe un cheque en blanco donde nosotros tenemos que aceptar ese cheque e ir a cobrar. Si no cobramos, no somos beneficiarios de ese cheque. Él ha pagado, y todos aquellos que reciben ese acto de misericordia, de bondad, de amor, es salvo. Así de simple. Esto es gracia. No tenemos que pagar nada, no hay que hacer ningún sacrificio. Y Pablo hablaba de la buena noticia. A menudo los cristianos hablan del Evangelio, ¿no? Tanto católicos, no importa cuáles sean su denominación o religión. Estoy hablando de aquellos que creen en Jesús, los cristianos que creen en el Cristo, en el Salvador. A menudo hablan de la buena noticia, el Evangelio. ¿Y cuál es esta buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia realmente? Podemos leer todos los 4 evangelios que están escritos ahí, pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la mejor noticia que jamás hayas escuchado? Tal vez fue una enfermedad curada. Yo a veces cuento lo que sucedió en mi rodilla, en un minuto se enderezó. El otro día estaba hablando con un amigo, con Horacio. Se llamé y le contaba lo que sucedió hace un tiempo atrás, donde yo usaba bastón, era renguito, y seguramente vendría acá a Misiones renguito. Anduve mucho tiempo, 5 años renguito.
pero en un abrir y cerrar de ojo, el Señor me curó. Dios me curó. Entonces, yo no solamente creo en Dios, sino que le creo a Él. Y saco todo lo que molesta, lo malo, la religiosidad, la hipocresía. Sigo, por supuesto, metiendo la pata. Con la única diferencia es que me doy cuenta y enseguida trato de remediar eso y no hacerlo más. Entonces nosotros por ahí escuchamos alguna buena noticia, ¿no? Cada uno de nosotros hemos escuchado seguramente una buena noticia. Una relación de matrimonio restaurada, un nieto, un hijo recién nacido. No importa lo que haya sido, cuál fue esa buena noticia, lo que ocurrió. Ese algo fue que, o fue transmitido por alguien, y ese algo cambió todo, ¿no? Esa buena noticia cambia la perspectiva de vida. Ahora, muchas veces no nos sorprendemos que en el seno del cristianismo, de aquellos seguidores, de aquellos pequeños cristos, como son aquellas personas que aman y siguen las pisadas del Maestro, hay una buena noticia. Y no estoy hablando de buenos consejos, sino buenas noticias. Un buen consejo sería que, por ahí que yo te dijera que voy a pagar tu presupuesto. o un consejo que ahorraras cada mes, o que inviertas tu dinero de una manera sabia. Eso es un buen consejo. Pero una buena noticia sería que yo te dijera que alguien abrió una cuenta bancaria y te depositó a tu nombre $10 millones. Eso es buena noticia. Y que todo lo que vas a necesitar hacer, firmar papeles, tenés todo ahí. La noticia central del cristiano no es esa, sino que es el mensaje o la carta, el método de que vos puedas ser salvo eternamente, que puedas vivir al lado del Creador eternamente. No es la eternidad, porque todos somos eternos. La buena noticia es decir que vas a pasar esa eternidad de una muy buena manera, al lado de aquel que te creó. Específicamente, la buena noticia del cristianismo no dice de lo que hemos sido salvados, sino que dice para qué hemos sido salvados, cómo hemos sido salvados y para qué. ¿De qué hemos sido salvados nosotros? A ver, ¿qué onda, Marcelino? Si estoy bien yo, ¿de qué me tengo que salvar? Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.